Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Aldana, soy estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad Manuela Beltrán y en el día de hoy les voy a hablar de la dirección de proyectos, que es una de las temáticas que se maneja dentro de la gestión y evaluación de proyectos. Entonces, como veníamos diciendo, un proyecto pues es un esfuerzo temporal claramente definido que se hace para conseguir unos objetivos. En este caso, para, pues dentro de esa ruta de conseguir esos objetivos, pues involucran muchas áreas del conocimiento, las cuales pues tenemos que, digamos, lidiar con ellas o gestionarlas. Y la forma de gestionarlas, pues es, primero que todo, digamos, planificando, eh, reconociendo cuáles son esas áreas para darle un manejo adecuado. Entonces todas las áreas del conocimiento van a tener una gestión. Y un ciclo de gestión, pues básicamente se puede reducir a la propuesta o al ciclo que propone Edward Deming, que es el conocido como el ciclo PHBA. Este PHBA pues está integrado por la planeación, o sea, planear, la H de hacer, la B de verificar y la A de actuar. El actuar no está relacionado con el hacer, que vemos que es la H de hacer, sino que el actuar va como a la mejora continua, ¿sí? Es decir, mejorar lo que se tiene que mejorar y empezar el ciclo de nuevo, es decir, volver a planear, volver a hacer, volver a verificar. Entonces, dentro de esas áreas que se deben gestionar, pues para que se puedan cumplir esos objetivos, pues tenemos 10 en particular. Esas 10 áreas, si se gestionan, pues vamos a tener un plan integral que nos permita abarcar la mayoría de, digamos, de lo que se debe estudiar para tener un proyecto pues que lleve a feliz término. Entonces, algunos autores proponen que la gestión de la integración del proyecto, que no es otra cosa que, digamos, el plan de planes, lo que integra todos los demás planes y todas las demás áreas, todas las demás previsiones que se hacen y todo lo que tiene que ver incluso con la ejecución del proyecto, de todo concentrarlo en un solo plan, que es el que integra, digamos, es la hoja de ruta de todo el proyecto. Entonces algunos autores proponen pues que es de los últimos, porque integra todos los otros, pero desde esta metodología del planear, hacer, verificar y actuar, pues puede ser de primero porque integra todos los otros planes y nos va a dar la hoja de ruta para detallar, pues para saber cuáles vamos a manejar y ya en los planes como tal se va detallando. Entonces, la gestión de la integración del proyecto, pues podría decirse que tiene también como digamos, como entregable o como uno de los, sí, es entregable los planes, los demás planes de las otras áreas de conocimiento. Entonces, para tener el plan de gestión de integración del proyecto, pues tenemos que tener en cuenta el acta de constitución. Esa acta de constitución es enfocada en el proyecto, ¿cierto? Entonces, es la que nos va a decir qué es lo que se va a hacer, con los recursos con que se cuenta, los estudios que ya se han hecho, las aprobaciones, todo lo que se tenga hasta ese momento. Puede que no esté totalmente, digamos, como producto terminado, porque dentro de un proyecto todo es susceptible a cambios y mejoras. Lo que pasa es que debe estar justificado. Entonces, esta gestión de integración del proyecto pues va a integrar todos los planes, ¿cierto? Va a tener en cuenta también los factores ambientales, ¿cierto? Del proyecto, es decir, incluso los riesgos que se tienen asociados a esta parte ambiental y también los activos de los procesos, es decir, con qué se cuenta, ¿cierto? Los recursos, eh, tanto humanos, técnicos, maquinaria, todo lo que se cuenta para hacer posible ese proyecto. Entonces, luego de hablar de esa integración, pues el primer plan que tenemos es la gestión del alcance del proyecto. Entonces, este nos va a decir qué se va a hacer, también cómo se va a hacer, pero también es importante que acá nos aclara qué no se va a hacer. O sea, es decir, cuáles son los límites que tiene ese proyecto, cuáles son los entregables, ahí es donde se van a definir las tareas, los criterios, qué se va a aceptar, qué se va a excluir.
por qué se van a excluir algunas cosas, restricciones, los supuestos, ¿cierto? O para también tener dentro de los supuestos, pues tener planes alternativos o planes de contingencia. La división del trabajo, las actividades, cómo se van a pormenorizar, que es lo que llamamos EDTs, la verificación del alcance, cómo se va a verificar esas etapas que se tienen y los controles que se van a hacer para mirar que eso se cumpla, ¿cierto? En gestión de proyectos de software es muy importante este alcance del proyecto, es decir, tener claro desde antes de empezar a trabajar qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer para que de plano el contratante también o el cliente lo tenga muy claro. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque además nos va a servir para medir, obtener esos insumos de medición, para decir los compromisos que se hicieron y poder medir en esos mismos términos lo que se va alcanzando. La gestión del tiempo. La gestión del tiempo es muy importante porque, como decíamos en la definición de proyecto, pues es un marco de tiempo en el cual se trabaja con el fin de conseguir unos objetivos. Entonces el tiempo es un factor determinante. Para ello, pues esto como todo se debe gestionar desde la dirección y para eso se debe tener cronograma de trabajo, ¿cierto? Los cronogramas están ligados a las actividades, cuánto va a durar cada actividad. Si se tarda más, documentar esa tardanza y saber por qué se está tardando para implementar las acciones de mejora. Recuerde que siempre vamos a estar implementando acciones de mejora. La secuencia con que van a hacer unas actividades, de tal fin de que se sepa qué actividad sigue después, ¿cierto? Y tener en cuenta qué actividades se pueden hacer de manera independiente para poder ir adelantando y cuáles deben esperar la actividad anterior. Eso va con la secuencia. ¿Y cómo se va a hacer el control de esas actividades? ¿Qué pasa? ¿Cuándo se va a parar el proyecto? ¿Qué va a pasar si se para el proyecto? ¿Sí? Ese control es el que nos va a permitir qué está haciendo cada uno, incluso ese control en tiempo real. Entonces, para esto se recomienda pues software de gestión de proyectos, ¿cierto? Hay algunos gratuitos y algunos enfocados en cada sector, digamos, de los proyectos. Hay software para la gestión de proyectos de software que son bastante prácticos para utilizar. En otras, digamos, en construcciones civiles se utilizan el Project Manager, que es un software de paga, y hay otros software gratuitos que van a tener ese control de actividades, de cronogramas, porcentajes de avance, y siempre y cuando esos sistemas de información, esos software se alimenten pues con información real, pues van a tener, vamos a poder tener un control de estas actividades que se llevan a cabo. Otro muy importante es la gestión de costos. La gestión de costos pues está enfocada con el recurso financiero, ¿cierto? ¿Con qué se cuenta? ¿Cómo vamos a invertir ese dinero? Los gastos, los ciclos, los controles que se van a tener. Aquí es muy importante en esta gestión pues tener un presupuesto, saber más o menos cuánto se va a gastar en cada una de las actividades incluso, para asignar presupuesto también a cada una de las áreas del proyecto, ¿cierto? Y también mirar, hacer control a los gastos y control a los costos. Entonces, diferenciando cuáles son costos incluso y cuáles son gastos. ¿Qué se va a considerar costo? ¿Qué se va a considerar gasto? Que eso varía dependiendo del tipo de proyecto. Los ciclos que se van a hacer es el flujo de recursos, cómo se va a ir moviendo ese flujo de recursos. Y básicamente esta gestión de costos pues está enmarcada en tres aspectos: estimar, definir y controlar, ¿cierto? Entonces, estimar tiene que estar relacionado con el presupuesto, ¿cierto? Cómo estimamos esos valores, cómo se llevan a la realidad, entonces ya cómo están definidos, la distribución que se le da, el flujo como tal y los controles que se van a practicar de tal manera de que no se pierdan recursos. Y perder recursos es tanto por comprar productos de mala calidad, que eso todo va entrelazado, o por la pérdida en sí de que de pronto digamos, haya algún tipo de fraude también, que es uno de los riesgos que se tienen dentro de los proyectos. Entonces, la calidad del proyecto. Entonces, la calidad aquí se debe entender no como la calidad del producto final en sí, es decir, de lo que nosotros entendemos como calidad. No es que este producto es mejor que otro, porque lo comparo con uno igual y entonces este pues es mejor. No es tanto esa calidad, sino todas las etapas que se hacen para lograr esos objetivos y cómo hay una exposición, de pronto la calidad como tal, a veces por dar cumplimiento es tan excesivo que de repente
nos saltamos esa forma de hacer las cosas porque digamos, por darle relevancia a otros aspectos como el cumplimiento, por ejemplo, ponemos a trabajar mucho el equipo y lo desgastamos, me refiero al talento humano, con tal de cumplir esa meta que de pronto lo que pasó fue que fue mal estimada, ¿cierto? Entonces debe haber un plan de calidad que nos permita hacer esas mediciones, que nos permita asegurar que el producto final pues cumpla con unos requisitos, pero también con los estándares que se han fijado para lograrlo, y para eso pues hay que fijar un control y hay que documentar ese proceso. Entonces debe haber un departamento que se haga cargo de esta gestión de la calidad, tanto de, digamos, establecer los requisitos, medirla y entregar los informes como acciones de mejora. El recurso humano del proyecto entonces es muy importante porque los proyectos se gestionan por personas, independientemente que hay máquinas, hay herramientas, hay software que se puede utilizar, las personas son la base, y acá en la imagen lo podemos ver, son la base de cualquier proyecto. Entonces esas personas son las que se encargan de la gestión de recursos, las que se encargan de todas las actividades que hay que hacer, son las que hacen. Entonces este recurso humano pues igual se debe planear, ¿cierto? ¿Qué vamos a necesitar? Hacer un plan, los perfiles, luego adquirirlo, que necesariamente de pronto la dirección no se puede enfocar tanto en él mismo escoger a las personas, puede haber otro departamento que se encargue de eso, pero él le va a dar ciertos lineamientos para hacer, es adquirir lo que llaman reclutar o hacer un proceso de selección. El desarrollo del equipo ya es la gestión del mismo, ¿cierto? Ese influenciar a esas personas, motivarlas de tal manera que se conecten con el proyecto y puedan llevarlo adelante, puedan comprender sus objetivos macro del proyecto, pero también los objetivos de su actividad como tal, que le den valor a lo que hace. Y el dirigir pues está en esa de tanto de influenciar como evaluar el trabajo, el desempeño y tomar las acciones correctivas que se requieren. La gestión de comunicaciones dentro del proyecto también es muy importante porque hoy en día necesitamos una comunicación muy efectiva porque estamos hipercomunicados. Hay tanto flujo de información que a veces los mensajes se pierden y no sabemos diferenciar entre la información buena y la información mala. Entonces un plan de comunicaciones debe comprender, o sea, identificar a los interesados, saber a quiénes le vamos a mandar información. Y en la planificación, ¿de qué forma le vamos a mandar esa información? ¿A quiénes le va a llegar qué? ¿Cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar? Esa distribución de esa información. ¿Cómo gestionar las expectativas de los interesados? Conocerlas por parte de la dirección y poder comunicarlas, la forma de comunicarle esas expectativas del interesado y gestionar de acuerdo a las herramientas de comunicación, pues para que ellos estén informados. Informar del desempeño, es decir, también informar de los avances al equipo, a los interesados, a los stakeholders, a los inversionistas, a los socios del proyecto, que ellos tengan un canal que les permita pues estar enterados de lo que está pasando y de los avances, y también incluso de las dificultades de cada proyecto. Los riesgos desde el proyecto también son muy importantes. Esos riesgos es importante planificarlos, ¿cierto? Que estén identificados, definirlos de una forma cuantitativa y cualitativa, es decir, medir qué va a pasar también en términos, digamos, cualitativos, en palabras, en expresiones, pero también en términos cuantitativos, cuánto va a afectar, porcentaje de afectación, digamos, si se puede medir, digamos, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo y qué efectos tiene sobre determinada tarea o sobre el proyecto en sí. Planificar la respuesta, es decir, los planes de acción, ¿cierto? Cuando hay un riesgo ya se concreta qué se va a hacer. Y esos riesgos, como son tan importantes, siempre deben estar monitoreados y controlados. Tenemos por acá la gestión de adquisiciones del proyecto. Esa gestión de adquisiciones pues comprende tanto lo que nosotros adquirimos como lo que nosotros entregamos, porque nosotros también a la vez hacemos entrega de esas actividades, ya sea de los entregables, de los productos, y hay un cliente que es el que nos va a decir si se acepta o no se acepta ese proyecto. Entonces, realizar las adquisiciones, administrarlas, comprende también nuestros productos y cerrarlas, es decir, hacer las entregas, el recibo de satisfacción, tanto de nuestro proyecto total como de las actividades en sí, y también cuando nosotros recibimos. Y por último tenemos la gestión de interesados del proyecto, que son
gestionar todas esas partes que intervienen dentro del proyecto, es decir, nuestros clientes, los esposos, que son, digamos, las plataformas que nos promueven a nosotros, digamos el caso de Endeavor, estos